por el derecho, ¿cuáles eran esas exigencias pues, políticas? El derecho a ser joven, el derecho a ocupar la calle, el derecho a tener una vida, a tener proyectos de vida. Entonces, en ese tiempo salió la consigna para que la vida siga siendo joven, para poder pensarnos como jóvenes en una ciudad que no nos estaba permitiendo ninguna posibilidad de vida, sino que la única posibilidad como jóvenes era salga y póngase a trabajar como mecánico, como ruso, como ayudante, como señora del aseo, sin que eso esté mal, pero que esa era como la única opción que teníamos los jóvenes en ese momento. Además que complementando, nuestros vecinos, pues nuestra vecina también era la trabajadora sexual, también teníamos el expendedor de droga, también teníamos el ladroncito, también teníamos, y todos hacían parte de la comunidad. Entonces, sí, claro, había unos que no nos queríamos vincular a ese tipo de cosas porque nos parecía, es decir, tal vez no teníamos la sangre para hacerlo, pero toda esa era nuestra gente, la trabajadora sexual, pero también el ladroncito, pero también el vendedor de droga, pero también el albañil, también el ayudante mecánica, también el latonero, también el reciclador, también, es decir, esa era la gente de nosotros, ¿no? Esa era la gente que había en la localidad y con la que nosotros construíamos comunidad, con la que nos encontrábamos alrededor de los temas sociales, de la necesidad, pero también pues es decir, de la diversión, del asado, del bazar, de todas esas actividades comunitarias y solidarias que le permitían a las organizaciones fortalecerse y a la comunidad de alguna manera resolver temas pues que eran del diario vivir y que la institución, en ese momento ya la Alcaldía Mayor de Bogotá y otras entidades pues no resolvían. Después del paro del 93 viene una serie de ayudas de la institución. ¿Te acuerdas cuáles fueron esas ayudas? ¿Qué fue? ¿Te acuerdas de lo que fue creo que fue Naciones Unidas? No sé qué más. No, después del 93, como hasta el 95, 97 fueron como, eh, estaba en ese tiempo la Consejería para la Juventud, Sí. que era como que la Consejería para la Juventud, la Mujer y la Familia, que era la presidencia, y ellos se hacían unos aportes, unos pequeños aportes al proceso juvenil, en aportes en insumos. Ellos entregaban lo que nosotros necesitábamos de alguna manera para hacer los encuentros, para hacer los festivales, para hacer las jornadas de murales. Y habían también ONGs internacionales. En ese momento hacía presente con los grupos juveniles la Fundación Social, quienes también apoyaban. Ellos tenían en San Francisco tenían la CCJ, que era la Casa de la Comunicación Juvenil, donde habían procesos de radio, habían procesos de periódico. Estaba Juventud Pilosa, luego estaba Impacto, luego, entonces ahí como que ellos como hasta el 97, 98 hicieron ellos presencia. Y como en el 99 hacia el 2005, si no estoy mal, estuvo la Unión Europea eh, trabajando con los jóvenes en un tema de como reconocer cuáles eran los nodos juveniles en Ciudad Bolívar, y con ellos se trabajó la construcción de las casas juveniles, pues porque en ese momento se pensaba que la necesidad de los jóvenes era un espacio físico donde desarrollar sus actividades, que no tuviera que ser en la calle, o que no tuviéramos que estar pagando arriendo como lo hacíamos muchas organizaciones, sino que tuviéramos esos espacios físicos. Entonces se creó el Humanarte, que era como un colectivo de organizaciones juveniles donde nos centrábamos a trabajar actividades conjuntas. Ok, yo quiero que tú nos cuentes un poco. Las comunidades se organizan, los jóvenes se organizan. Cuando esto ocurre, ¿la localidad tiene alguna transformación social, cultural? ¿Sientes que haya habido una transformación muy significativa en las personas?
en su forma de ser, de actuar, de pensar, de realizar las cosas diariamente en la comunidad? Yo creo que sí, yo creo que el trabajo que vienen desarrollando, que todavía hoy siguen desarrollando las organizaciones juveniles a nivel de Colombia, a nivel de Bogotá, ha sido la posibilidad de, uno, poner manifiesto lo que está sucediendo en esas localidades, de poner de manifiesto la pobreza, la violencia, la falta de oportunidades, poner de manifiesto la falta hasta de los mismos sueños y de comenzar a pensar que sí es posible construir una ciudad diferente. Entonces, alrededor de muchas organizaciones, los barrios están mejor organizados, tienen eh, organizados en el sentido físico, espacial, de Sí, su eh, de la infraestructura, de infraestructura, su de los dotación, donde están ubicados los parques, por ejemplo, en Juan Pablo II que está Transmical. que está la plazoleta de Juan Pablo, que era un espacio netamente religioso, se convirtió en un espacio cultural, un espacio de encuentro, donde está la escultura en honor a los jóvenes, en conmemoración a los jóvenes que masacraron en Juan Pablo, donde está también la escultura del sapo, que es una escultura también reconociendo como la biodiversidad que tiene la localidad en cuanto a sus quebradas, y es un espacio donde se realizan festivales, se realizan talleres, entonces es un corredor cultural importante porque ahí uno encuentra todo el circuito también hoy en día de grafitis hechos, todo por el tema del Transmicable, pero todo esto es porque los jóvenes también pusieron de manifiesto que la ciudad también tiene que verse, tiene que mostrarse de otra manera. Ok. Tú hablas de la violencia. Los, los líderes sociales, los defensores de derechos humanos en la localidad, después de este boom organizativo, ¿han sufrido violencia? Sí, claro. O sea, no me atrevo a decir en ese momento quiénes han sido afectados, pero todo el tiempo fuimos amenazados, todo el tiempo hubieron panfletos también mencionando los nombres de los líderes o las cabezas de las organizaciones, tanto sociales como comunitarias, como juveniles, como de madres comunitarias. Entonces también aparecían los panfletos con los nombres, hubieron personas que tuvieron que irse del país, que se fueron para Canadá, otras personas que se fueron de la ciudad, les tocó trasladarse a vivir y hacer su vida en otros espacios. Desaparecidos también hubieron en algún momento. Entonces, la violencia directa a los líderes sociales siempre hubo, ¿no? El hecho de ir por la calle y como sabían quiénes éramos, porque nosotros siempre les dábamos la cara a todo el mundo, igual como hacíamos la actividad en la calle, pues hablábamos con el comandante de la policía, con el del ejército, con quien tuviéramos que hablar, y a veces con permiso, sin permiso, y a veces simplemente el hecho de ir por la calle y llevárselo preso porque usted está en la calle. Cuando uno sabía que exactamente era por el hecho de ser parte de una organización juvenil o social o comunitaria en Ciudad Bolívar. Y pues es hilar muy delgadito y uno puede tener muchas interpretaciones del tema, pero frente a la realidad que se vivía, ¿de quién era quien más percibía uno en ese momento la violencia? Yo puedo decirlo porque fui víctima también del tema, pero tú, por ejemplo, ¿qué nos puedes contar? ¿De quién se sentía más esa agresividad, ese señalamiento continuo contra los líderes sociales? En su momento de la policía, de la policía del ejército y del mismo estado como tal, ¿no? Y, Y de los paramilitares, ¿no? y de los paramilitares, y Uh-huh. hubo pues Los, desapariciones. y los panfletos eran de ellos, ¿no? Que en ese momento son autodefensas gaitanistas de Colombia, en su momento eran las Águilas Negras, quienes pasaban los panfletos por las casas, hacían llegar a los líderes de las juntas de acción comunal, por ejemplo, recuerdo les hacían pasar los obituarios de las muertes con el nombre de ellos diciendo
que van a descansar muy pronto, que la misa será tal día. Pues claro, esto siempre llenaba de miedo. Eso casi que es una situación general en todo el país, ¿no? Por eso seguirán matando a los líderes sociales, ¿no? Sí, porque yo considero que el ser líder social es el decir qué es lo que está sucediendo, decir la verdad frente a lo que está sucediendo en el país. Y eso no es que a todo el mundo le guste o no es muy bien recibido. A tu interpretación, ¿a quiénes más le genera molestia que haya una comunidad organizada, que haya unas agendas, que haya unas solicitudes? Pues a quien tiene intereses, sean económicos, políticos, sociales, sobre todo intereses económicos y políticos. Eh, por ejemplo, en Ciudad Bolívar hicimos toda la denuncia del parque minero industrial, y también hicimos la denuncia del relleno sanitario de Doña Juana, llamamos a todos los entes que tenían que ver con esa situación y les hicimos una audiencia pública sobre lo que las afectaciones socioambientales y el pasivo que ellos nos deben por habernos afectado tantos años en esas localidades, en tres o cinco localidades de la ciudad. Y, por ejemplo, uno ahí entendía por qué nunca se hicieron presentes los dueños, por ejemplo, de las mineras en Bogotá, de las mineras que existían en ese momento en Ciudad Bolívar, que algunas en ese momento ya están cerradas, pero están cerradas a raíz de toda la denuncia que se ha venido generando por mucho tiempo, del daño que eso le estaba causando a la población, cómo esas empresas nunca les rendían económicamente a la localidad, entonces nunca se veía un, económicamente un recurso para la localidad como las regalías, sino que todo lo contrario. Y, y ahí es donde uno ve de quiénes son los intereses, depende, el líder social puede estar machucándole los dedos a alguien que tiene un interés económico, que tiene un interés político, pues porque a veces también nos enfrentábamos a las grandes estructuras políticas para ser representantes de las comunidades, ya fuera en la JAL, en el consejo, en la alcaldía. Entonces eso no es sencillo. La, la reflexión que uno puede tener aquí eh, es que los liderazgos sociales casi que se hacen también a necesidad. Hay personas que salen o que nacen con una cierta tendencia, inclinación, vocación a aportar y ayudarle a la gente a que se organicen, a que entre todos de alguna manera mancomunada puedan resolver temas, ¿no? Eh, Básicamente del diario, pero hay una serie de situaciones sociales, culturales, estructurales, que casi que a las malas vinculan a la gente a que tengan que tener la necesidad de generar vocería y llamar a la unidad y a la colaboración mutua para poder resolver temas mucho más estructurales, mucho más marcados y con más incidencia en la población. Entonces puede uno ver que pueden haber situaciones en la comunidad cuando se organiza que puede generar controversia o puede generar preocupación para sectores políticos y de ideologías políticas que les preocupan que esas comunidades organizadas piensen y puedan ayudar a tomar decisiones diferentes a las que la ideología dominante han puesto en el territorio. O pueden también entonces llevar a que proyectos económicos grandes, relevantes para la ciudad, pues sean afectados porque la comunidad misma también pide o exige que no vayan esos proyectos por la afectación social que hay. Entonces, básicamente la forma en la que reacciona ese otro sector siempre será
o siempre ha sido, y la historia también nos lo ha demostrado, a través de la violencia. Desafortunadamente las desapariciones, los asesinatos de los líderes comunales, indígenas, sociales, todos los días los tenemos en la primera página de la prensa, no por estos días por el tema del COVID, les quedó genial para esconderlo, pero nosotros sabemos que en las comunidades, en los municipios, en las partes retiradas, los líderes sociales siguen siendo asesinados, como una especie de lucha de clases, ¿no? Es decir, los pobres queriendo mostrar e identificar que hay una situación de pobreza, de miseria y de exclusión, y otro sector que no está de acuerdo y que no quiere que eso salga a la luz pública. Por último, Margarita, ¿cuál sería tu reflexión? ¿Cuál debe ser el seguir haciendo por parte del líder social? ¿Qué debe seguir haciendo? Pues teniendo en cuenta toda esta situación tan difícil, ¿qué debemos seguir haciendo las personas que siguen vinculadas a las comunidades? Pues para que la lucha continúe, o por lo menos para que la voz no se apague de estos referentes comunales. Yo creo que es precisamente eso, seguir haciendo, porque pues las situaciones difíciles en las comunidades se siguen presentando y necesitamos todo el tiempo estar diciendo qué es lo que está pasando, dónde estamos siendo afectados, dónde estamos siendo señalados, dónde estamos siendo asesinados también, donde hay intereses de organizaciones o de multinacionales o intereses económicos y políticos y ponerlos de manifiesto. Sé que eso es un riesgo y sé que quien asume hacer ese tipo de denuncias y quien asume decir las cosas como están realmente sucediendo, pues asume también la conciencia que en cualquier momento lo pueden matar y que en cualquier momento lo pueden desaparecer, no solamente a sí mismo, sino también a toda su familia o a parte de su familia. Y muchas veces los líderes sociales prefieren asumir ese riesgo. Se prefiere asumir pensando en que es mejor dar la vida por la verdad, dar la vida por el otro, que quedarse callado. Y creo que en esa situación andan muchos líderes sociales hoy en día, porque somos conscientes y son también conscientes que este país necesita transformarse y que hay muchas deficiencias de todo tipo que necesitan ser resueltas para poder hablar de que vivimos en un país democrático, en un país libre, o poder hablar de un país que tiene las mismas condiciones de igualdad que otras personas. Sabemos que mucha gente no está buscando, y muchas organizaciones, muchos líderes no están buscando tener plata o que sus condiciones económicas sean iguales a las de una persona rica, sino que simplemente tenga la capacidad de llegar a donde debe llegar, de tener que cualquier chico de Ciudad Bolívar o cualquier chico en La Guajira o cualquier chico o niño joven en Chocó tenga la posibilidad de estudiar, tenga la posibilidad de vivir. Bueno, ser líder social no tiene que ser sinónimo de muerte. Desafortunadamente sí pasa y muy seguido. Queda pues la esperanza de que las cosas de alguna manera cambien y que los líderes puedan encontrar los escenarios suficientes y necesarios para que su lucha no se convierta también en su tumba o pues en perder su vida o sus familias. Le agradezco mucho a mi esposa, Margarita Chávez, y este fue una reflexión alrededor de lo que es la lucha social, el trabajo social y la defensa de los derechos humanos para la especialización en gerencia social de la Escuela Superior de Administración Pública. Buen día y muchas gracias.